Aquí. Vale. Bueno, pues hoy os voy a contar la historia de las dos hermanas, de Inanna y Ereshkigal. Este es un mito sumerio que tiene como unas raíces muy antiguas y muy profundas, porque si todo el mundo ha visto en alguna vez esta imagen como de Inanna, que es como un poco una personificación de una diosa. Ya sabéis que a mí no me gusta hablar de diosas, sino que son mujeres como nosotros, pero como una personificación femenina que ha sido visto en diferentes sitios, ¿no? De diferentes formas. También aquí, por ejemplo, estaría Astarte, Fenicia o Istar babilónica. En este sentido, el símbolo que tiene es el símbolo de la estrella de 8 puntas, que tiene que ver con todas las direcciones, incluso con los vientos, y después tendrá que ver con algo que veremos como los portales y los velos que tiene que pasar. También yo creo que tiene que ver con la Sekhmet egipcia, que es esa personificación de la diosa león. Ya veréis que en las imágenes de Inanna hay muchas imágenes en las que está con un león y que se asocia también a la imagen del tarot de la fuerza. También, si queréis, esto es Inanna, ¿no? Entonces, Ereshkigal sería como la otra hermana, la hermana oscura o el otro lado de ese aspecto femenino, pues, como muy poderoso. Tendría como el alter ego, que sería Ereshkigal, que también, por ejemplo, en la mitología hindú, yo creo que podría tener alguna referencia a Kali, que es esa diosa terrible, ¿no? Que tiene ese lado, como ese lado un poco oscuro. También en la iconografía más, no iba a decir cristiana, pero no cristiana, sino judía, estaría Lilith, que para mí también tiene algo que ver con el arquetipo de Ereshkigal, que son, Inanna es la poderosa y Ereshkigal sería como la más complicada o más difícil de vivir, ¿no? Entonces, esto es una asociación que he hecho yo, pero que también me gustaría de que si alguien sabe un poco más de este tema, que lo habláramos, pero a mí me parece como que tiene esa referencia también. Pero de lo que voy a hablar hoy sería como de las polaridades, justamente, ¿no? De las polaridades de las dos hermanas, de un lado luminoso, poderoso, fuerte, y otro lado que sería el lado oscuro. Perdón. Que eso estaría, en principio, en cada una de nosotros habrían estas dos partes, pero de alguna forma se representa en el aspecto como de dos hermanas que son muy diferentes y que se enfrentan la una a la otra, ¿no? Entonces, ahí habría como la hermana solar, y la hermana lunar, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, os voy a hablar de cada una de ellas para que veáis las formas diferentes que pueden coger estos dos arquetipos. Inanna, que es la solar, podríamos decir, es un personaje como que es la señora del cielo y de la tierra y de todos sitios, y que es una mujer que tiene mucho orgullo porque ella se sabe bella, se sabe poderosa, y se sabe fuerte. Entonces es un personaje que reina por ella misma,
y tiene, ya os digo, como ese poder, como ese cetro de poder en el que ella está aposentada o puesta. En un sentido como más psicológico, podríamos decir de esas dos hermanas que una sería la hermana o la hija que los padres como aceptan, como que la ven como más buena o más guapa o más inteligente o cualquier cosa que le podáis poner aquí. Y en cambio Ereshkigal sería el otro lado, ¿no? Entonces, esta es Inanna, que ya veis que tiene su poder y su fuerza, y a Inanna siempre se la representa con un león, con un león en ese sentido como de poder o de prestigio, no tanto de un aspecto agresivo, sino de saberse poderosa. Hay muchos tarots en el que la fuerza está representado bueno, en el tarot de la fuerza tiene que ver con una mujer que somete a un león, ¿no? Y entonces, pues yo creo que tiene mucho que ver con el arquetipo de Inanna, que sería esta mujer poderosa, ¿no? Que cuando hablemos de Afrodita veréis que tiene una cierta relación, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo, ya lo veréis cuando hagamos a Afrodita. Entonces, aquí también en diferentes tarots ya lo veis que siempre está como victoriosa, incluso a veces como se la representa como que está abriendo las fauces del león, o que está andando con el león. Ese sería como el papel de Inanna. Inanna es la que es poderosa y la que se sabe importante, la que tiene, para decirlo de alguna forma, una buena autoestima o un poder personal que evidentemente en muchos momentos, ya lo veréis en el mito, puede ser como pasado, un poco pasado, en el sentido de que es demasiado orgullosa, ¿no? En cambio, su hermana, Ereshkigal, es la hermana lunar. Entonces, esta hermana lunar es como la desfavorecida, la que no se tiene tanto en cuenta, la que está como más rabiosa, resentida, atormentada, la que tiene envidia de su hermana. Eso. Ereshkigal sería como la que es más perceptiva, intuitiva, la más emocional, la que tiene como todo un mundo interior, muchas veces de dolor, pero básicamente sería como un aspecto un poco resentido de la situación. Como Ereshkigal es un personaje como que tiene... que sufre porque no es tan aceptada, podríamos decir, como su otra hermana, ¿no? Entonces, aunque eso es así, ella tiene realmente muchísimo poder, no es un personaje, flojo, sino que tiene realmente bastante poder. Entonces, aquí, fijaros, es un personaje que tiene como justamente está como escondido, triste, rabioso, aunque se sabe con poder, pero ese poder viene de las emociones negativas que ella siente, ¿no? Es un personaje atormentado, es un personaje realmente que no vive bien su vida. Si no, esto ya lo cortaré después. Bueno, el tema es que Ereshkigal enviuda en el momento en que está justo a punto de dar a luz y está como muy desesperada, ¿no? Y su hermana ella está como con todo ese dolor, y entonces su hermana llega a la puerta de Istar, que os decía que era la puerta que está en Irak y que
que representa un poco en la entrada del mundo real al submundo. Y entonces Inanna llega con todo su poderío y con toda su fuerza y con todos sus velos y todo su orgullo, y Ereshkigal se enfada muchísimo porque se da cuenta de que su hermana no está siendo siempre como la que lo tiene todo, y ella no tiene siempre, no tiene nada, como si dijéramos, ¿no? Entonces trama como una especie como de venganza, y cuando Inanna va bajando al mundo de Ereshkigal, la va como despojando de todos sus atributos, y ella va como sintiéndose cada vez más poderosa. Entonces, esa es como un poco la venganza, como un conjuro que ella hace con esta historia, ¿no? Y entonces todos los velos o todos los adornos que lleva Inanna, ella la va despojando de toda esta historia. Este punto en que va despojándose de todos los velos, tiene que ver con los chakras, los 7 chakras, la danza de los 7 velos, que aunque tiene ese componente, podríamos decir, como que se haya dado como más sexual, yo pienso que tiene que ver con soltar aspectos de uno que ya no sirven, ¿no? Entonces, por ejemplo, también podría ser que en ese despojarse de cada uno de sus velos, ella fuera como bajando como todo el tema de los chakras y de la kundalini, hasta llegar como a lo más primitivo, a lo más básico de ella misma, ¿no? Llega a un momento en que Inanna ya se ha quedado sin nada de nada. O sea, está absolutamente desnuda, todo su cuerpo se ha ido como aunque aquí en esta imagen está muy bonita, pero se ha ido como descomponiendo algo. En este momento, llega un momento en que ella ya es prácticamente una persona muerta. Entonces, Ereshkigal siente como que su poder está allí, que ella está como muy potente y muy fuerte, y está como muy presente en esa historia. Pero eso me he olvidado de deciros, de que antes de bajar al inframundo, Inanna le ha dicho a su sirvienta, Ninsubar, que si ella no vuelve, como sabe que su hermana es un personaje como muy odioso y muy vengativo, le dice que vaya a hablar, que vaya a buscar a su padre. El padre, evidentemente, es el padre de las dos, y Enlil es el dios del aire, que eso es muy interesante a nivel simbólico. Y entonces Ninsubar, su sirvienta, al ver que ella no vuelve, va a hablar con su padre, con el dios del aire. Y el dios del aire no quiere saber nada, es como si no quiere saber nada de la disputa de las hermanas y de la controversia que tienen entre ellas. Y se desentiende absolutamente de esto. Entonces, Ninsubar, la sirvienta, va a buscar al abuelo, que es Enki. Enki es el dios del agua. Entonces, Enki, fijaros, desde lo simbólico, la razón o el intelecto, un padre pues no va a estar a favor de una hija o de otra, no va a hacer nada, aunque Inanna sea su hija preferida, de alguna forma tampoco va a estar en contra de la otra, ¿no? Pero en cambio, el abuelo, desde el corazón, quiere resolver esta situación de otra manera. Es como la parte mental siempre resuelve las cosas como poniéndolo todo como muy lógico. Y en cambio, este aspecto de esta controversia o esta dificultad
no es nada lógica, sino que es algo que tiene que ver con la reparación emocional. Y entonces por eso yo creo que tienen que ir a buscar a Enki, el abuelo, que el abuelo es un personaje que sabe cómo mediar en el conflicto. Y lo que se le ocurre es que hay una cosa muy curiosa en este mito, que es porque al ser tan primitivo, habla de cosas como muy sencillas y muy simples, ¿no? Entonces, Enki forma con unos trocitos de tierra que, bueno, en el mito dicen que tienen en sus uñas, forma dos muñequitos que Nichubar puede llevar al inframundo para que entonces, al llegar al inframundo, esos muñequitos, esos personajillos pueden estar al lado de Ereshkigal y llorar con ella. Son dos personajes muy pequeños, muy simples, que son las plañideras que en algunos sitios así muy primitivos aún existen esta figura de las plañideras que bueno, igual ahora no, pero el siglo pasado seguro que sí. Esos personajes que iban a llorar a los muertos, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos personajes que están compadeciéndose o están haciendo de que Ereshkigal llore y salga, podríamos decir, de ese mundo, podríamos decir, tan odioso y tan rabioso y tan vengativo. Y de alguna forma, Ereshkigal se siente como muy confortada por ese acercamiento de esas personas y entonces les dice que le pidan lo que quieran. Y evidentemente ellas le piden que deje salir a Inanna, ¿no? Entonces Inanna puede salir del inframundo y sale y entonces es cuando esto sería como os he dicho antes, de que era bajar a un nivel de chakras como a lo más profundo, a lo más telúrico de uno. Aquí es como se da como la elevación, como la elevación hacia como el tema de los chakras, como de la elevación de Kundalini, o de que se diría en muchos sitios, ¿no? Entonces es como también podríamos hablar como que ahí se produce como una especie como de iluminación, de que Inanna ha ido al fondo de sí misma y Ereshkigal ha comprendido que tampoco puede hacer mucha cosa desde su odio o desde su rabia, ¿no? Y entonces resulta que Ereshkigal se cura y se abre y entre las dos, y Inanna puede también salir de ese punto orgulloso que tiene y cada una de ellas ha perdido su corona. Es como las dos han perdido su trono, cada una ha perdido una parte de ellas y han salido de su propia cárcel y las dos se han empoderado. Entonces aquí para mí se genera un arquetipo que es unificado, que es ese arquetipo de una mujer que es poderosa y a la vez compasiva. Me ha gustado poner esta imagen, aunque parece como que sea también un poco orgullosa, pero si os acordáis, los que habéis visto Juego de Tronos, el personaje de Khaleesi, que en algún momento es muy buena y en otros momentos es muy mala, y que en un momento que hay que ser muy poderosa y que hay que incendiarlo todo, lo incendia, que tiene poder sobre los dragones. Es como si hay un encuentro o una fusión entre el dominar las pasiones, que tiene que ver también con dominar al dragón. Entonces, este sería como el mito, y esto seguro que lo habéis visto en muchísimas películas, en muchísimos sitios. Por ejemplo,
Si os acordáis de una película que se llama ¿Qué fue de Baby Jane? Que son las dos hermanas que una había tenido mucho éxito y la otra no, y que como que después como se lo cobran la una a la otra. Esto sería como el tema típico, ¿no? Puede ser entre hermanas, pero también puede ser entre iguales. Sería todo el conflicto que a veces sucede entre iguales, en el que una y la otra están como, una está envidiando y la otra está a lo mejor idealizando o viviendo cosas muy diferentes, ¿no? El mito este es como la reunificación de esos dos aspectos, ¿no? De que una tiene que decirle a la otra lo que le pasa, y como aclarar las situaciones, abrirse a como sentir lo que la otra siente, de alguna forma. Y esto lo veis clarísimo en hermanas que son abismalmente diferentes, ¿no? La intelectual y la creativa, la lista y la que no tira adelante sus estudios, la guapa y la que no es tan guapa. Eso es algo que se ve mucho, ¿no? Pero también me gustaría que entendierais de que no es solamente entre dos personas, que esta polaridad también puede ser un aspecto personal de que tengamos un aspecto infravalorado en nuestra vida y un aspecto sobrevalorado. Es decir, que dentro de nosotros puede haber una Inanna tremendamente orgullosa que tiene que bajar a sus propios infiernos, y también puede haber una Ereskkigal rabiosa, autodestructiva o negativa, que se está constantemente boicoteando, poniendo trabas, tal. Bueno, quiero decir que eso se puede ver muy bien a veces en las relaciones que uno tiene, pero no solamente en las relaciones, porque muchas veces también está ese arquetipo de la polaridad, también está dentro de una misma. Bueno, entonces, bueno, ya sabéis que tengo el libro de los mitos que vivimos, en los que están los mitos del zodíaco, y aquí estaría como la parte de los créditos para los que queráis tener en contacto conmigo para cualquier cosa. Bueno,